El Norbury Journal llegaba a la casa de la calle Bell todos los domingos. Llegaba doblado 2 veces y olía a tinta y a la humedad de la imprenta. La señora Thomasine Pargeter lo leía en voz alta después de la iglesia. Primero los precios del maíz, porque una mujer debe saber lo que cuesta su pan antes de estar agradecida por él. Luego las ventas, después las muertes, lentamente, con las gafas bajadas. Y al final, porque lo guardaba para el final, la columna titulada Matrimonios en el Condado. El señor Simeon Calcroft de Yarnton con la señorita Amity Dunnage, segunda hija del difunto señor Dunnage de esta ciudad. Dejó caer un poco el periódico. Amity Dunnage dijo, 19 años y una cara como un pastel sudado. Y sin embargo, Dorinda se rió en su taza. Tenía 20 años y era bonita de esa manera que cuesta dinero mantener. Y se reía de todo lo que decía su madre, que era una de las razones por las que a su madre le gustaba. Imogen Kelbury no dijo nada. Estaba de pie junto al aparador, donde siempre estaba los domingos, porque había 3 sillas en el salón y las 3 estaban ocupadas. Tenía las manos cruzadas, y había harina en los pliegues de sus nudillos que ningún lavado lograba quitar. Tenía 23 años y había vivido en esa casa durante 9 años. El señor Havard Belsize, del Banco de Norbury, con la señorita Charity Winslow. Charity Winslow tiene 400 libras al año, dijo Dorinda. Charity Winslow tiene 400 libras al año, asintió su madre. Eso es generalmente lo que se quiere decir cuando un caballero escribe que ha formado un apego. Dobló el periódico en 4, siempre de la misma manera, y lo dejó en el mismo lugar, en la esquina de la mesa más cercana al fuego que no estaba encendido. Luego se giró en su silla y miró a su sobrina. Imogen, sí, tía, nadie vendrá por ti. El reloj del vestíbulo siguió con lo suyo. Había pertenecido a su tío Pargeter. Se atrasaba 4 minutos a la semana, y nadie en la casa tenía dinero para que lo arreglaran. Lo digo porque es un acto de bondad, dijo su tía. Una chica que no espera nada nunca se decepciona. Y una chica que se sienta en una ventana a esperar es una chica que ha dejado de ser útil. ¿Me entiendes? Sí, tía. No hay dote, ni padre, ni casa que te respalde. Está mi mesa, en la que comes, y mi techo, que te protege de la lluvia. Y ninguno de los dos te llegó por derecho. Lo dijo sin acalorarse, y esa era la parte terrible. Podría haber estado leyendo los precios del maíz. Nadie vendrá por ti, querida. Nunca nadie ha estado viniendo. Es mejor saberlo. Sí, tía. Entonces llévate la bandeja. Imogen tomó la bandeja. Lo había oído todos los domingos desde que tenía 14 años, aunque no siempre con esas palabras. En los primeros años, había sido más suave, envuelto en un suspiro. Ahora simplemente se decía, de la manera en que uno dice que hay que ir a por carbón. Había aprendido muy pronto a no discutir, porque discutir le daba a la frase algo de qué alimentarse. En el pasillo, se detuvo, dejó la bandeja en el estante y se miró las manos. No porque estuviera llorando. Hacía mucho que había aprendido que las lágrimas en esa casa se trataban como una prueba. Las miró porque eran la única parte de ella de la que estaba segura. La cocina, en la parte trasera de la casa de la calle Bell, era la única habitación cálida. Y estaba cálida porque Imogen la mantenía así. Había encendido el horno a las 4 de esa mañana, como hacía todos los domingos, y los ladrillos mantenían el calor hasta el mediodía, si los alimentabas bien. Había 12 hogazas enfriándose en la tabla larga bajo la ventana, y una 13ª en el alféizar. Su abuela había sido Grisel Kelbury. Mantuvo la panadería en el mercado de granos durante 31 años, y murió cuando Imogen tenía 10. Grisel había horneado 13 por cada 12 desde que era una niña. La 13ª se llamaba la hogaza del panadero, y en casa de Grisel nunca se vendía, y la familia nunca la comía. Iba al alféizar de la puerta trasera, y allí se quedaba hasta que alguien la cogía. No horneas porque alguien vaya a venir, le había dicho su abuela, con los brazos metidos en la artesa hasta el codo. Cualquier tonto puede hornear para un hombre que ya está en la puerta. Horneas para que haya algo listo cuando llegue. Eso es todo. El resto es harina. Imogen llevó la 13ª hogaza al patio, y antes de dejarla,
presionó el sello en la corteza. Era un pequeño bloque de madera de boj, pálido y satinado por el uso. Tenía tallada en la cara una mano abierta sosteniendo 3 espigas de trigo, y bajo la mano, 2 letras, G, K. Dejaba una marca superficial, no más profunda que una uña, y era lo único en el mundo que pertenecía a Imogen Kelbery y a nadie más. La marca estaba allí para que una familia que cogiera la hogaza supiera que había sido regalada. Si algo está marcado, nadie tiene que decir la palabra en voz alta. Ella la coge del alféizar y se va a casa. No tiene que estar en la puerta con el sombrero en la mano para que le den las gracias. Márcala y deja que conserve su dignidad. Había llegado a la calle Bell en el noviembre en que cumplió 14 años. Llegó en el carro de un transportista con una caja que contenía 2 vestidos y el cuenco de amasar de su abuela con la banda de hojalata alrededor de la grieta. Su padre había muerto cuando ella tenía 11 años, y su madre 2 años después que él, de nada en particular, que es lo que escriben cuando una mujer simplemente se apaga. Su tía había recibido el carro en la puerta con los brazos cruzados. «No serás una carga», había dicho la señora Pargeter. «Se lo he dicho al señor Inchbold, y te lo diré a ti. En esta casa no hay caridad, sino trabajo, que es mejor, porque el trabajo pertenece a quien lo hace». Imogen había creído esa última frase durante 9 años, de la misma manera que crees algo amable dicho en un día frío. Fue mucho más tarde cuando comprendió que su tía nunca lo había dicho en serio. El cuenco fue a parar debajo de la mesa de la cocina y el sello a su bolsillo. Lo guardó allí a través de 9 años de delantales, moviéndolo de un bolsillo al siguiente como otras mujeres mueven un anillo de una mano a otra. Imogen dejó la hogaza en el alféizar, con el sello hacia arriba, y volvió a entrar. Siempre desaparecía antes del anochecer, y nunca había visto quién la cogía. Había hecho esto todos los domingos, durante 9 años en una casa, donde le decían todos los domingos que nadie vendría. Y nunca había pensado en las 2 cosas juntas. El lunes, fue al mercado de granos con la cesta. Norbury era una ciudad de mercado de 9,000 almas. Y tenía una catedral que era demasiado grande para un lugar tan pequeño. La panadería en la esquina del mercado de granos había sido de su abuela. Ahora la tenía Hester Kettlewell, de 61 años. Una viuda con una lengua que la esposa del deán cruzaba la plaza para evitar. 6, dijo la anciana, contando las hogazas de la cesta. 6, y son mejores que las mías. Y preferiría que me dijeran que soy fea. No son mejores que las suyas. No seas amable conmigo a las 8 de la mañana, no lo soporto. Se limpió las manos. 6 hogazas, 4 chelines y 6 peniques. Puso el dinero en la tabla. Imogen lo miró, luego lo cogió, lo llevó a casa y se lo dio a su tía en el pasillo, como había hecho todos los lunes desde que tenía 15 años. La señora Kettlewell sabía a dónde iba y lo había sabido durante 8 años. Dijo lo que había dicho quizás 40 veces, de quizás 40 formas diferentes. «Podrías trabajar aquí». «No puedo». «Eres capaz». «No te lo permiten». Lo cual es otra cosa muy distinta. Empezó a apilar las hogazas. «Hay una cama sobre los hornos. Hace tanto calor como en Egipto en agosto. Y no voy a fingir lo contrario. Pero es una cama con una puerta y un cerrojo por dentro». «¿Es mi tía?» «Es tu tía los domingos», dijo la anciana. «El resto de la semana es tu empleadora, y se ha olvidado de pagarte durante 9 años. Lo que en mi oficio llamamos de una forma más corta». Imogen se colgó la cesta vacía del brazo. «La señorita Pargeter se casa en primavera», dijo. «Hay mucho que hacer». La señora Kettlewell hizo un sonido en su garganta. «¿Y quién pagó la temporada en Bath que atrapó al señor Ewart?», dijo la anciana. «Porque no fue el difunto señor Pargeter, que en paz descanse, dejó 30 libras al año, y un reloj que no da la hora bien». «No lo sé», dijo Imogen, y no lo sabía. Esa era la pura verdad. Sin embargo, pensó en ello, durante todo el camino por la calle Bell, en los vestidos que habían ido a Bath en primavera. 3 de ellos, y una pelliza forrada de ardilla, y guantes a 11 chelines. Luego entró y limpió la rejilla de la chimenea. El domingo siguiente fue el 5 de octubre,
Y llovió. Volvieron de la catedral con los dobladillos pesados. Su tía leyó los precios del maíz, que habían bajado, y las muertes, que incluían a un concejal que no le gustaba, y luego, guardándolo para el final, los matrimonios. El capitán Osric Flatgate, antiguo miembro del 43º, con la señorita Minot. La señorita Minot tiene 31 años, dijo Dorinda, encantada. La señorita Minot tiene 31 años y un molino, dijo su madre. Dobló el periódico en 4, lo dejó en la esquina de la mesa y se giró en su silla. ¿Imogen? Sí, tía. Nadie vendrá por ti. Y alguien llamó a la puerta principal. No fue un golpe fuerte. Fueron 2 golpes del hierro, sin prisa. El llamado de un hombre que tiene todo el día y espera que la puerta se abra. Nadie llamaba a la puerta principal de la calle Bell un domingo. Los comerciantes iban al patio, y las visitas venían los martes. Y eran los Winslow, y venían a las 3. La mano de la señora Pargeter todavía estaba sobre el periódico doblado. 1 segundo, 2 segundos, 3. «Beth», llamó. Su voz había subido medio tono. La puerta. La criada fue por el pasillo. Oyeron el cerrojo y la lluvia haciéndose más fuerte, luego más silenciosa. Luego oyeron la voz de un hombre, baja, diciendo algo corto. Beth volvió al salón, caminando de forma extraña, como si el suelo se hubiera movido 1 pulgada mientras ella estaba fuera de la habitación. «Señora», dijo, «Señora, es el duque de Calverton». La taza de Dorinda cayó en su platillo con un crujido. «No es posible», dijo su tía. «Me ha dado su tarjeta, señora». La tarjeta llegó en la bandeja, y su tía la cogió y la leyó 2 veces. Imogen, desde el aparador, podía ver el pulgar de su tía presionando el cartón con fuerza suficiente para doblarlo. «Se ha equivocado de casa», dijo la señora Pargeter. «Dile que...» No, hazlo pasar al salón. Dorinda, siéntate. Siéntate derecha y quita esa taza de tu regazo». «Señora», dijo Beth, y no se movió. «No preguntó por usted, señora». «¿Qué?» Preguntó si esta era la casa de la señorita Kelbury. Nadie habló. La lluvia seguía golpeando la ventana, y el reloj del vestíbulo, 4 minutos atrasado, seguía estando mal. Y Imogen Kelbury estaba de pie junto al aparador con las manos cruzadas sobre el delantal. En el 9º año de que le dijeran que nadie vendría, comprendió, sin previo aviso, que alguien había venido. El duque de Calverton era un hombre alto con un abrigo mojado, y no se lo quitó porque nadie se había ofrecido a quitárselo. Se quedó en medio del frío salón y lo llenó, aunque no a propósito. La habitación medía 10 por 14 pies. El fuego no estaba encendido, y un hombre de 28 años, que ha estado bajo la lluvia, trae el clima consigo. Su pelo era negro y necesitaba un corte, y sus ojos eran de un marrón leonado. El color de la cerveza sostenida contra una ventana. Recorrieron la habitación una vez, la chimenea apagada, las 3 sillas, el periódico doblado, la chica junto al aparador, y se posaron en la señora de la casa, que ya estaba haciendo una reverencia. Su excelencia, debe perdonarnos. Estamos completamente desorganizadas. Es domingo. No. Dorinda, mi hija. Señorita Pargeter, su excelencia. Señora, y si lo hubiera sabido, si hubiera habido alguna noticia, habríamos encendido un fuego, y mucho más que un fuego. Pero en domingo, uno no espera. No, dijo él, uno no espera. Lo dijo sin ningún filo que pudiera ser captado y sostenido, y de todos modos su tía dejó de hablar. «Estoy buscando a la señorita Kelbury», dijo él. «Esa es mi sobrina». Ah, se giró. Imogen no se había movido del aparador. Era consciente, con una claridad que casi parecía ira, de su delantal y de la harina bajo sus uñas. Tenía las mangas arremangadas hasta el codo, porque había venido de la cocina y no había habido tiempo. No se las bajó. Bajárselas habría sido una disculpa, y ella no había hecho nada. «Su excelencia», dijo, e hizo una reverencia. «Señorita Kelbury». Él inclinó la cabeza. ¿Su padre era Reuben Kelbury? Lo era. Tenía el granero en Tyburn. Así es. Hasta 1812. Sí, dijo el duque. 1812. Algo pasó por su rostro entonces, muy pequeño,
y se fue antes de haber llegado del todo, como un pájaro que se va de una rama y la deja moviéndose. Estoy arreglando los asuntos de mi padre, dijo él. Murió en marzo. Lamento oírlo, Su Excelencia. ¿De verdad? No era una pregunta, y no era exactamente una duda. Era un hombre diciendo algo en voz alta, para ver cómo sonaba en una habitación. Sí, dijo Imogen. Fue bueno con mi madre una vez. Ella lo dijo. El duque la miró durante quizás 3 segundos. ¿Lo dijo? Dijo él. La señora Pargeter se adelantó entonces con un brillo en la voz que Imogen había oído quizás 4 veces en 9 años. La voz que su tía usaba con los Deanes y los Winslow, y una vez en un funeral. Su Excelencia, mi sobrina ha estado bajo mi techo desde que era una niña. Una huérfana, completamente desamparada. Y sea cual sea el asunto, estoy segura de que puedo responderlo mejor que ella. Era una niña en ese momento, y no recuerda nada. He llevado sus cuentas, por así decirlo, todos estos años. Cada detalle. Eso es conveniente, dijo el duque. Hubo una pausa que se alargó un poco demasiado. Entonces, quizás me diga, señora, dijo él, ¿quién firmó un recibo en esta casa en junio de 1821? Imogen, observando, vio la mano de su tía encontrar el respaldo de la silla. Eso fue todo. Su rostro no cambió en absoluto. La mano se cerró sobre la madera y se quedó allí. Un recibo, dijo la señora Pargeter. Un recibo. Su Excelencia, tendría que mirar. Hay mucho papeleo en una casa. Si Su Excelencia fuera tan amable de escribirme con los detalles. Le he escrito, dijo el duque, 2 veces. Yo nunca. En abril y en agosto. Mi hombre de negocios no obtuvo respuesta. Así que he venido yo mismo. Se puso el sombrero que había estado sosteniendo. Tengo un asunto con la señorita Kelbury, que es de la señorita Kelbury, y no creo, de nadie más. Señora, no la presionaré en domingo. Tendrá noticias del señor Gorst. Se volvió hacia Imogen. Señorita Kelbury, ¿sabe leer y escribir? 9 años de estar de pie junto a un aparador se le subieron a la garganta de golpe y se lo tragó, porque no era culpa de él. Sí, Su Excelencia. Entonces la carta del señor Gorst irá a usted, dijo él. ¿A su nombre? Buenos días. Y salió. La puerta principal se cerró. La lluvia se lo llevó, y el salón se quedó con 3 mujeres y sin fuego. Nadie se sentó. Dorinda fue la primera en hablar, porque Dorinda siempre lo era. Mamá, el duque de Culverton estuvo en nuestro salón. Cállate. Pero estuvo en nuestro... ¡Cállate! Imogen nunca había oído gritar a su tía. No en 9 años. Ni cuando Dorinda rompió el azucarero. Ni el día que llegaron las noticias sobre el alojamiento de Bath. La señora Thomasine Pargeter no gritaba. Gritar era para la gente que no podía manejarse. La boca de Dorinda se cerró y miró a su madre como un perro mira una puerta. Entonces su tía se dio la vuelta, perfectamente serena de nuevo, y sonrió a su sobrina. Bueno, dijo, qué extraño. Tía, no se puede esperar que un caballero de ese rango lleve sus propias cuentas. Algún empleado ha cometido un error. Tendrá algún viejo asunto sobre la llave de un granero, o un recuento de sacos, o quién sabe. Tu padre era un sirviente de esa familia, Imogen, y los sirvientes dejan cabos sueltos. No es nada. Dijo que había un recibo. Oí lo que dijo. Dijo que le había escrito 2 veces. Dijo, repitió su tía, muchas cosas para un hombre que entró en una casa a las 11 de la mañana sin ser invitado. Cruzó hacia la mesa, cogió el periódico doblado y lo volvió a dejar. Fue el único movimiento innecesario que Imogen le había visto hacer. No contestarás a esa carta, dijo. Dijo que me llegaría a mí. Me la traerás sin abrir. Tía, ¿te he pedido alguna vez algo a lo que no tuviera derecho en 9 años? Dijo su tía. Y Imogen se quedó de pie con las manos en el delantal y no pudo, en ese momento, pensar en una sola cosa que decir. Más tarde, en la cocina, raspó las tablas, preparó la masa madre para el lunes, hizo todas las pequeñas cosas que sus manos conocían. Y su mente daba vueltas y vueltas a una palabra, la anualidad. Esa no fue la palabra del duque. El duque había dicho recibo. La palabra anualidad había salido de la boca de su tía a las 11:30 en el pasillo. Muy rápido. A Dorinda,
detrás de una puerta que no estaba del todo cerrada. 9 palabras y nada más. Si nos quitan la anualidad, estamos acabadas. Se quedó de pie junto a la artesa, con las manos en la harina, y no se movió durante mucho tiempo. Nosotras. No había un nosotras, y nunca lo había habido. Estaba la calle Bell y estaba Imogen. Y el espacio entre ellas tenía 9 años de ancho y se había mantenido cuidadosamente. Pero había, en alguna parte, una anualidad. Y un hombre había cabalgado bajo la lluvia un domingo para preguntar por ella. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor suscríbete al canal. Y mientras descansamos un momento, hay algo que queríamos contarte. Durante años, nos han pedido una historia más larga. Así que, escribimos 3 novelas completas, una familia, 26 años, una promesa, la trilogía de la promesa del Duque, de Gary Pemberton. Y como muchos de ustedes escuchan, en lugar de leer, los audiolibros completos vienen incluidos. Más de 24 horas, con esta misma voz que estás escuchando ahora mismo. Puedes conseguirla exclusivamente en timelesslovebooks.com. Ahora, ponte cómodo de nuevo. Nuestra historia nos espera. Imogen Kelbery no se fue a la cama esa noche. Se sentó en el escalón de la cocina con su chala alrededor, en el último calor de los ladrillos. Pensó en ello como pensaba en una masa que había salido mal. No con sentimiento, sino retrocediendo para encontrar la hora en que se estropeó. No se le debía nada. Se lo habían dicho durante 9 años, y ella lo había creído. Y una creencia de ese tipo se te mete en las articulaciones. Pero un duque había llegado a una puerta en la calle Bell, y los duques no vienen por la llave de un granero. A las 2 de la mañana, se levantó, encendió una vela, fue a la sala de estar y bajó la caja de escribir del estante. Era la caja de su tía, de nogal con una placa de latón, y estaba cerrada con llave, y siempre lo había estado. Imogen nunca en 9 años había intentado abrir la tapa. Lo intentó ahora, y no se abrió, y no esperaba que lo hiciera, pero se quedó allí, en camisón, con la vela en la mano, y comprendió algo más útil que cualquier llave. Había vivido 9 años en una casa con una caja cerrada, y nunca se había preguntado qué había dentro, no por honor, sino por entrenamiento. Eso era lo que habían hecho de ella. Volvió a poner la caja exactamente como estaba. Luego fue a la cocina, sacó el papel de la harina, le dio la vuelta y escribió en el lado limpio. Escribió 3 borradores. El primero era demasiado apologético y el segundo peor. El tercero tenía 7 líneas y lo copió en limpio a las 4 de la mañana. En una hoja que cogió del escritorio del salón, que supuso que era lo primero que había robado en su vida. Señor, Su Excelencia el Duque de Culberton me hizo el honor de visitarme el domingo pasado. Habló de un recibo firmado en esta casa en junio de 1821 y de cartas escritas en abril y en agosto de las que nunca he oído hablar. Soy la hija de Reuben Kelbery, anteriormente de Highfern. Soy mayor de edad. Le pido que me envíe, de mi puño y letra, una cuenta clara de lo que se ha pagado en mi nombre, a quién y cuándo. Sé leer. Agradecería que se me respondiera como si fuera su obediente servidora, Imogen Kelbery. Lo leyó 2 veces, y la última línea la asustó más que todo el resto, y la dejó. Caminó hasta la oficina de correos antes de que la casa se levantara y pagó el franqueo de su propio bolsillo. Tenía 5 peniques en el mundo, ganados ese verano penique a penique en la puerta trasera y guardados en la punta de una media. Nunca se había permitido pensar para qué eran. Le costó 4 peniques enviarla, y caminó a casa con un solo penique y sin ningún plan, y su corazón latía como un pájaro en una mano. Esa fue la primera decisión que Imogen Kelbery tomó sin preguntar. La respuesta llegó el viernes, y llegó a su nombre. Beth la trajo a la cocina porque a Beth le habían dicho que llevara el correo a su señora, y por primera vez en 4 años de servicio, no lo hizo. «Tiene su nombre, señorita», dijo Beth. La puso sobre la mesa y salió rápidamente, como una mujer que deja algo caliente. Imogen se limpió las manos y miró la carta un rato antes de tocarla. Señorita Imogen Kelbery. Nunca en su vida había visto su propio nombre escrito por un extraño, y la abrió de pie.
Señora, tengo el honor de responder a su carta del día 6, por orden expresa de su excelencia, y de presentarle la cuenta que solicita, claramente como la pidió. En abril de 1812, el difunto duque de Calverton estableció para la señora Joan Kelbery, viuda, y su hija Imogen, una anualidad de 40 libras. Sería pagadera trimestralmente en la Anunciación, San Juan, San Miguel y Navidad. Esto no se cargó a la herencia, sino que fue pagado por su excelencia de su propio bolsillo y anotado de su puño y letra. A la muerte de la viuda en 1814, la anualidad continuó para la hija. Se ordenó que se pagara a su tutora, la señora Thomasine Pargeter de Norbury, para su manutención e instrucción, hasta que la mencionada Imogen Kelbery alcanzara la edad de 21 años. Además, se reservó una dote de 400 libras para ser pagada a la propia señorita Kelbery en su 21º cumpleaños, junto con la anualidad a partir de entonces en su propia mano. La dote se pagó en junio de 1821, en esta oficina, contra un recibo firmado A. Kelbery. Desde esa fecha, la anualidad se ha pagado y recibido trimestralmente con la misma firma, la última en San Miguel, el 2 de octubre. Señora, se me ha instruido añadir un detalle más. En el acuerdo de 1812, hay un memorando escrito por el propio difunto duque, del cual le doy las palabras exactas. A la niña se le enseñarán las letras. No será obligada a ningún servicio. Soy, señora, su obediente servidor, Cuthbert Gorst. Lo leyó 2 veces, luego se sentó en la silla de la cocina que no solía usar, y lo leyó una tercera vez. 40 libras al año. Hizo sus cuentas como hacía todo, en voz alta y lentamente sobre la madera de la mesa, con la punta de un dedo mojado. 11 años, 440 libras. Y 400 más en junio de 1821, el día que cumplió 21. El día que había pasado arreglando el dormitorio trasero para la madre del señor Ewart, que se esperaba y que no vino. 840 libras. Pensó en los 4 chelines y 6 peniques que había llevado por la calle Bell todos los lunes desde que tenía 15 años. Pensó en la mano de su tía, cerrándose sobre el respaldo de la silla, y descubrió que, de hecho, no estaba enfadada. Todavía no. Lo que sintió primero fue un vértigo. Como si el suelo que había pisado toda su vida resultara ser una tapa. No será obligada a ningún servicio. Imogen Kelbery se miró sus propias manos, la harina en los pliegues de los nudillos, el brillo de una vieja quemadura en el dorso de la izquierda. Fue entonces cuando llegó. No llegó como furia, sino como una frase pequeña, limpia y fría, que llegó de la nada con la voz de su abuela. Alguien ha estado comiendo tu pan durante 9 años, y te ha dicho que eras tú la que estaba siendo alimentada. Se guardó la carta en el corpiño, se quitó el delantal, cosa que nunca hacía antes de las 4, y lo colgó en el clavo. Luego salió de la casa sin decir a dónde iba, lo que no había hecho desde que tenía 14 años. El mercado de Norbury tiene 4 siglos de antigüedad y se alza sobre 22 pilares de piedra, con un piso de granos arriba y un espacio abierto abajo. Imogen fue y se paró junto al tercer pilar desde la esquina noreste. No había podido hacer esto durante años. Lo había rodeado, había cruzado la plaza por el lado más alejado sin decidirlo, y se había dicho a sí misma que era por la multitud. La piedra estaba fría y ligeramente húmeda. Tenía una gran mella, más o menos a la altura de su hombro. Una vieja herida pálida en la piedra gris, donde algo pesado la había golpeado hacía mucho tiempo. Señorita Kelbery. No saltó. Había oído las botas sobre los adoquines durante unos segundos sin asociarlas con nada. El duque de Calverton estaba a 4 pasos de distancia con el sombrero en la mano. Su excelencia. ¿Ha recibido la carta de Gorst? Hace 1 hora, dijo, y oyó lo plana que era su propia voz, y no se molestó en suavizarla. Bien. No se acercó. Se dio cuenta de eso antes que de cualquier otra cosa, y lo recordó para siempre. Se quedó donde estaba, y le dejó tener el pilar. «Usted viene aquí», dijo ella. No era una pregunta. Lo había entendido en el momento en que vio su rostro, que era el rostro de un hombre que ha llegado a un lugar al que llega a menudo. Sí,
¿Por qué? Un caballero de su rango no se queda parado bajo un mercado en octubre. El duque giró el sombrero una vez en sus manos. Porque estuve aquí, dijo. La lluvia había parado. Tenía 17 años, dijo. De vuelta de la escuela. El 24 de marzo de 1812. El trigo, a 126 chelines el cuarto. Y los pobres de esta ciudad, viviendo de nabos desde la Candelaria. Miró hacia las vigas. Mi padre ordenó que se abriera el granero de Highfern, harina a mitad de precio bajo este techo, para cualquiera que viniera con un saco. Fue lo correcto. Fue lo único correcto que hizo que alguien viera. Sé lo que ordenó, dijo Imogen. ¿Sabe cuántos vinieron? No, yo tampoco. Nadie contó, aunque algunos dijeron que 2000. Se quedó en silencio un momento. Empezaron a hacer cola a las 4 de la mañana, en la oscuridad. A las 8 había gente en medio que no podía salir y no podía caerse. Y sobre las 8:15, los caballetes se volcaron en el extremo norte. Imogen puso la mano plana sobre el pilar. Él estaba debajo, dijo ella. Sí, 3 días, dijo ella. Vivió 3 días. Yo tenía 11 años. No me dejaron entrar en la habitación hasta la última mañana. Y para entonces él no estaba allí para que le hablaran. Lo sé. Él miraba la mella en la piedra y no a ella. Sé que vivió 3 días, y sé qué día murió. Lo he sabido durante 11 años y nunca lo he dicho en voz alta hasta este minuto. Ella lo miró. ¿Dónde estaba usted?, dijo. Cuando los caballetes se volcaron. El duque de Calverton miró al otro lado de la plaza, a las ventanas superiores del Angel. Allí, dijo. En la posada, en la ventana del salón largo del primer piso, con mi padre. Me había traído a verlo, dijo. Y aquí, por primera vez, su voz hizo algo. Se quebró y la controló de inmediato, como un hombre toma la cabeza de un caballo. Dijo, algún día tendrás que hacer esto, y es mejor que veas cómo se hace. Y cuando se volcó, cerró la ventana. Imogen no habló. Cerró la ventana. Me dijo que me sentara y envió a su mozo a por el cirujano. Y luego se sentó de espaldas al cristal y no se movió durante 2 horas. No bajó. Había 400 personas en esa plaza, y el duque de Calverton no bajó entre ellas. Yo tenía 17 años, y lo he odiado por ello desde entonces. Se lo dije a la cara a los 20 y a los 24, y en marzo en su propia puerta, 6 días antes de morir, cuando me mandó llamar. Usted no fue, dijo Imogen. No fui. La plaza estaba casi vacía, y era un viernes de octubre, y la luz ya estaba pensando en irse. En abril, abrí su libro privado, dijo el duque. No los libros de la finca, el pequeño en el escritorio que guardaba para sí mismo, y no dejaba que ningún empleado tocara. 11 años de ello, días de pago trimestral, de su puño y letra, cada uno. Se detuvo. Kelbury, 40 libras. Kelbury, 40 libras. Kelbury, 40 libras. 44 veces. Imogen descubrió que tenía que agarrarse al pilar. Nunca se lo dijo a nadie, dijo ella. Nunca me lo dijo a mí. Él estaba girando el sombrero de nuevo. Nunca se lo dijo a su hermano. Nunca se lo dijo al hombre que escribió su testamento. Lo ocultó como otro hombre oculta una deuda. Algo cruzó su rostro que no era exactamente amargura. He pasado 7 meses descubriendo lo que era mi padre. Un cobarde que no podía estar en una habitación con lo que había hecho. Y un hombre que pagó por ello cada trimestre durante 11 años sin dejarse agradecer ni una sola vez. No sé qué hacer con eso, señorita Kelbury. No tengo la menor idea de qué hacer con eso. Y ahí estaba, un duque de pie, mojado, bajo un mercado, contándole a la nieta de una panadera algo que no le había contado a nadie en el mundo. Imogen no dijo nada durante un largo momento. Eso fue, aunque no lo supo entonces, exactamente lo correcto. Y fue la razón de todo lo que vino después. Luego dijo, él escribió que se me debían enseñar las letras. Sí, y no ser obligada a ningún servicio. Esperó hasta que él volvió a mirarla. Su Excelencia, durante 9 años me he levantado a las 4. El duque de Calverton se quedó muy quieto. Diga el resto, dijo. No hay resto. Y eso es todo. Me he levantado a las 4. He encendido un horno.
He horneado 13 hogazas. He llevado 6 de ellas al mercado de granos. He traído de vuelta 4 chelines y 6 peniques. Se los he dado a mi tía en el pasillo, y los domingos me han dicho que nadie vendría por mí. Oyó su propia voz, y era firme, y eso la sorprendió más que nada. No sabía que había dinero. Quiero que lo crea, porque se dirá lo contrario. Le creo. No puede saberlo. No, dijo él. Le creo. 3 palabras. Le habían dado muchas en 9 años, la mayoría amables por fuera, y esas 3 se le asentaron en el pecho y se quedaron. Su tía la esperaba en el pasillo cuando entró, con la vela ya encendida, aunque aún no estaba oscuro. Estabas fuera. ¿Dónde? Imogen colgó su chal. En el mercado, dijo. La barbilla de su tía se levantó media pulgada. No hubo otra señal, y no era necesaria. Hubo una carta esta mañana, dijo. Beth me dice que te la dio. Ya te he pedido esa carta una vez, sin abrir. No la pediré de nuevo. No, dijo Imogen. La palabra salió perfectamente normal. Había esperado que llegara con fuego y trompetas. En cambio, salió de su boca en calcetines, se plantó en el pasillo y fue simplemente verdad. Su tía la miró. ¿Perdón? Me ha pedido una carta que estaba dirigida a mí por mi nombre, dijo Imogen. La he leído. La guardaré. Puede preguntarme cualquier otra cosa en el mundo, y le responderé. Dame la carta. No, tía. Hubo un silencio en el pasillo de la casa de la calle Bell, que duró, según el lento reloj, unos 11 o 12 segundos. 9 años. En todo ese tiempo, Imogen Kelbury no le había negado a su tía absolutamente nada, y no sabía que sería tan silencioso. Niña ingrata, dijo su tía. Quizás. ¿Sabes lo que he gastado en ti? Y ahí estaba, puesto en el suelo del pasillo entre ellas como un guante. Imogen lo miró y comprendió que podía recogerlo ahora, en este minuto, con Beth escuchando en las escaleras de la cocina y Dorinda escuchando en el rellano. Sería el peor lugar y la peor hora posibles para hacerlo. Había estado en un cuarto de hornos desde los 9 años, y sabía lo que hace el calor cuando abres la puerta demasiado pronto. No, tía, dijo, no sé lo que ha gastado en mí. Me gustaría mucho saberlo. Creo que a usted le gustaría contármelo un día, cuando ambas estemos sentadas. La mano de la señora Pargeter se extendió y agarró el poste de la escalera. Ponte a trabajar, dijo. Sí, tía. Encendió el horno a las 4 de la mañana siguiente, como siempre hacía, y sacó 13 hogazas. Puso la 13ª en el alféizar de la puerta trasera con la marca de su abuela en la corteza. Luego llevó la cesta al mercado de granos. La señora Hester Kettlewell estaba en la pala con las mangas remangadas y miró el rostro de Imogen durante unos 2 segundos. Bien, dijo. Cierra la puerta. Imogen cerró la puerta. Salió mal, en el orden equivocado, con las sumas en medio, y una vez tuvo que detenerse por completo y quedarse mirando el arcón de la harina. La señora Kettlewell no la tocó, y no dijo, ya, por lo que Imogen estaría agradecida toda su vida. Al final, se limpió las manos muy lentamente en el delantal. 840 libras, dijo, y la anualidad sigue corriendo. La señora Kettlewell se sentó en el arcón de la harina, lo que nunca hacía. Greasel Kelbury me acogió cuando tenía 14 años, me enseñó el oficio y me dejó esta casa. Y conozco a tu tía desde que era Thomasine Swath con el pelo suelto por la espalda. Quiero decir que nunca sospeché. Sí sospeché. Sospeché que había dinero en esa casa que no debería estar allí. Y no dije nada porque no era mi casa y tú no eras mi chica. Levantó la vista. Eso fue cobardía. Y soy demasiado vieja para llamarlo de otra manera. Ahora siéntate y escúchame. Prefiero estar de pie. Entonces quédate de pie. 9 chelines a la semana. Tu manutención y la habitación sobre los hornos. Te quiero aquí a las 4. Y quiero que te vayas a las 2. Y después de las 2, no me importa a dónde vayas ni con quién hables. En 3 años, conocerás el oficio mejor que yo. Y yo estaré muerta o en una silla, y hablaremos del contrato de arrendamiento entonces. ¿Lo quieres? Imogen abrió la boca. Antes de que respondas, dijo la anciana, entiende lo que estás aceptando. Esta ciudad dirá que has abandonado a tu tía. La mitad dirá que lo hiciste por un duque.
Nadie dirá que lo hiciste porque 800 libras de tu propio dinero se fueron en una pelliza forrada de ardilla. Nadie dice eso nunca. No es algo interesante que decir. Lo sé. Entonces, sí, dijo Imogen. Lo quiero. Fue a buscar su caja esa tarde, sola. Había muy poco en ella. 2 vestidos, un libro de oraciones, la carta, un peine y el cuenco de amasar de debajo de la mesa de la cocina. Su tía la vio levantarlo y no la detuvo. La señora Pargeter estaba en la puerta de la cocina. «Si sales por esa puerta», dijo, «no vuelves a entrar en esta casa». «No, tía. Serás una sirvienta en una tienda». «Me pagarán», dijo Imogen. Se colocó la caja en la cadera. En la puerta del patio, se detuvo porque el alféizar estaba vacío y porque descubrió que no podía irse sin saber. «¿Quién la coge?», dijo. «La hogaza. En 9 años nunca he visto. ¿Lo sabe?» Algo pasó en el rostro de su tía entonces, tan breve y tan desprotegido, que Imogen pensó en ello durante semanas. «Los hijos de los Tuk», dijo su tía. «Calle Sheep. Son 6 y el padre está en la fábrica de ladrillos, cuando está en algún sitio». Lo dijo secamente. «Vienen al anochecer. La hija mayor salta el muro para que no la vean en la puerta. Lo supo todo este tiempo. Por supuesto que lo sabía. Sé todo lo que pasa en mi casa. Y nunca lo impidió». «No», dijo su tía. Y luego, porque eso le había costado algo, cerró la puerta. Norbury habló como la anciana había dicho que lo haría. Imogen lo oyó en fragmentos sobre el mostrador. Que su tía había sido tratada vergonzosamente por una niña ingrata y que su tía había echado a una sobrina que se había vuelto engreída. Pesaba harina, daba el cambio y lo dejaba pasar sobre ella como el tiempo. El tercer martes de octubre le llegó una nota a la panadería, con letra de empleado, y dentro, con otra letra, 4 palabras y una inicial. «Traiga la carta. Venga a Highfern. Gorst enviará un coche. C». Nunca había visto Highfern. Se asentaba en un pliegue de la colina, a 8 millas al norte de la ciudad, larga, baja y gris, y no había sido construida para ser admirada. El parque se había dejado un poco abandonado, y había ovejas en él, lo que le gustó. El señor Cuthbert Gorst la recibió en la puerta. 60 años, seco, de negro, con el aire de un hombre que ha pasado su vida siendo la única persona en la habitación que ha leído los papeles. «Señorita Kelbury, es usted puntual. Soy panadera, señor, y no tenemos otra virtud». Algo parecido a la diversión cruzó su rostro y se fue de nuevo. «Su excelencia está en la biblioteca. Le diré a usted primero lo que le diré a él después. Su carta del día 6 está ahora en mi caja fuerte, y me alegro de ello, porque está fechada, es de su puño y letra, y dice claramente que nunca oyó hablar de esos pagos». La miró por encima de las gafas. «Esa carta puede que un día sea lo más valioso que posea. No quisiera que enviara otra similar sin decírmelo. ¿Estoy en algún problema, señor?» «No, señora», dijo el abogado. «Alguien lo está. La biblioteca de Highfern era fría y olía a cuero, a humo de carbón y ligeramente a manzanas. Había estanterías hasta el techo en 3 lados, una escalera, y en el cuarto lado, una ventana con todo el valle gris en ella». Imogen se detuvo en la puerta. No había sabido hasta ese momento que había deseado una habitación como esta toda su vida, y nunca había visto una. El duque estaba de pie en el escritorio, de espaldas a ella. «Señorita Kelbury, su excelencia, venga a ver esto». Era un libro pequeño, no mucho más grande que una mano, encuadernado en piel de becerro marrón brillante en las esquinas. Lo abrió por una cinta y lo giró sobre el escritorio, para que ella lo viera. Imogen se acercó y miró. La escritura era pequeña, recta y desesperadamente regular, la mano de un hombre que no disfrutaba de ello. «Anunciación, 1812, Kelbury 40, San Juan, 1812, Kelbury 40, San Miguel, 1812, Kelbury 40. Pasó una página y otra. Los años pasaban bajo su pulgar, trimestre a trimestre, con la misma letra, sin una palabra de comentario,
sin una observación. Cada cuarta entrada el año cambiaba, y las letras empeoraban muy ligeramente, como lo hacen las letras de un hombre entre los 52 y los 63 años. En la entrada de San Juan, de 1821, la letra dejó de ser la misma. Lo vio de inmediato y cualquiera lo habría hecho. Las últimas 11 entradas estaban en una letra de copista, pulcra y muerta. Y junto a la de junio de ese año había una nota. Dote 400, pagada en la oficina, recibo tomado. Él escribió las primeras 38 él mismo. El duque puso un dedo en la página donde cambiaba la letra. Después de eso, le falló la vista. Gorst las escribió y él las firmó. Imogen puso su dedo en la página y no lo levantó. Nunca vino, dijo, en 11 años, ni una vez. No vino a verme. No. ¿Por qué? El duque guardó silencio. Porque habría tenido que ver tu rostro, dijo. Cenaron a las 4 porque los días se acortaban. El comedor de Highfern tenía una mesa para 24 personas, y los cubiertos se habían puesto en los dos extremos. Imogen se encontró mirando 30 pies de caoba a un hombre al que no podría haberle hablado sin levantar la voz. Se sentó un momento. Luego se levantó de nuevo. Y el lacayo se quedó rígido. Su excelencia, dijo Imogen. Puedo moverme. Hubo una pausa de esas que contienen una casa entera. ¿Moverse a dónde? Más cerca. He llevado platos durante 9 años y no quisiera dar trabajo. Pero no puedo gritarle a un hombre al otro lado de su propia mesa. Y no quiero comer con alguien de quien solo puedo ver la silueta. El duque la miró a lo largo de la caoba. Worthen, dijo. Mueva los cubiertos. Se movieron a la esquina en ángulo recto, lo que sin duda escandalizó a la cocina. Comieron su cordero a menos de 3 pies el uno del otro. Y la habitación, que había sido dispuesta para impresionar, se rindió y se convirtió en una habitación donde 2 personas cenaban. La conversación fue sobre pan, principalmente, porque Imogen estaba en terreno conocido y tuvo el buen juicio de quedarse allí, lo que el granero de Highfern había contenido en 1812 y lo que contenía ahora, que era nada, porque no se había usado desde que murió su padre. ¿Nada?, dijo ella. Durante 11 años, está cerrado. Eso es espacio seco para 140 toneladas de grano sin hacer nada sobre un pueblo de 900 habitantes. Sí, Su Excelencia, dijo Imogen. Perdóneme, pero todos ustedes son iguales. Tienen tanto miedo de hacer las cosas mal que no las hacen en absoluto. Y mientras tanto, hay un techo desperdiciándose bajo la lluvia. El duque de Calverton dejó su cuchillo. Por un momento pensó que había ido demasiado lejos y descubrió que no le importaba mucho. Y entonces vio lo que realmente estaba sucediendo en la comisura de su boca. No era una sonrisa, era el casi... «Será mejor que repita eso», dijo él. «¿Qué parte? Todos ustedes son iguales. Nadie me ha dicho todos ustedes desde que murió mi padre. Dicen Su Excelencia, y quieren decir lo mismo, y no es lo mismo en absoluto». Dorinda fue a la panadería el último viernes de octubre, al anochecer, con una capucha, que es exactamente como las señoritas de 20 años creen que se pasa desapercibida. Imogen estaba preparando los hornos. «Tienes que volver», dijo Dorinda. «Siéntate». «No me sentaré. Tienes que volver, Imogen. Es todo... Mamá no duerme». Se queda despierta. Ha venido un hombre 2 veces de la oficina del señor Lorimer y no quiere verlo. Ha vendido el aparador. Ha vendido el aparador de papá y dice que no es nada. Y la madre del señor Hewitt ha escrito para decir que, en vista de ciertos informes, se detuvo. «Ciertos informes», dijo Imogen. «Romperán el compromiso». La barbilla de Dorinda tembló y se pareció, por primera vez en su vida, a su madre. «Romperán el compromiso. Tendré 20 años y me habrán dejado, y todo el mundo lo sabrá, y es culpa tuya». Imogen apoyó la pala contra la pared. «Dorinda», dijo, «¿sabes de dónde vino el dinero?» «¿Para Bath?» «Mamá recibió una herencia». «¿De quién?» Dorinda abrió la boca y luego la cerró. Fue entonces cuando Imogen comprendió que su prima no era tonta, y no lo había sido desde hacía tiempo, y que no ser tonta en esa casa debía haber sido un trabajo muy duro. «Vete a casa», dijo suavemente. «Pregúntale».
No esta noche. Pregúntale cuando esté sentada. El señor Gorst fue a la panadería del mercado de granos el 4 de noviembre, y con él vino Sir Miles Trumbull, que había sido juez en Norbury durante 22 años. Estaba tan evidentemente incómodo en una tienda que la anciana le dio la silla buena por pura malicia. Pusieron 3 papeles sobre la mesa fregada. El primero era el recibo de junio de 1821 por 400 libras. Yo, Kelbury. El segundo era el recibo de San Miguel pasado por 10 libras. Yo, Kelbury. El tercero era su propia carta del 6 de octubre. Señorita Kelbury, dijo Sir Miles, mire los 2 primeros, por favor, y dígame claramente, ¿es esa su letra? Imogen miró. Las letras eran rectas y cuidadosas, hechas lentamente por alguien que había pensado en cómo escribiría una mujer joven y lo había conseguido casi a la perfección. La K estaba mal. Tenía un pie, una pequeña patada hacia la derecha. Imogen nunca en su vida le había puesto un pie a una K, porque su madre le había enseñado con un cuaderno de caligrafía sin pies en las letras. No, señor. ¿Está segura? Estoy segura. ¿Ha firmado alguna vez un recibo en su vida, señora? ¿Por algo? No, señor, dijo Imogen. Nunca he tenido nada que firmar. Sir Miles puso las manos en las rodillas y miró el suelo de la panadería un rato. Entonces debo decirle lo que tiene en sus manos, dijo. Presentar un recibo falsificado por dinero no es un asunto menor y no es una disputa familiar. En la ley es un delito grave y el delito es capital. La mano de la señora Kettlewell se detuvo en la pala de harina. ¿Capital?, dijo Imogen. No digo que se llegue a eso, y muy rara vez ocurre ahora. Los jurados de este condado tienen la costumbre de valorar un documento en 39 chelines para salvar un cuello, y el tribunal tiene la costumbre de permitírselo. Lo dijo con firmeza. Pero no me quedaré en una tienda para decirle una mentira cómoda a una joven. Si esto llega a los tribunales y se demuestra, lo peor es la soga, y lo probable es la deportación por 14 años. Y una mujer de 54 años no vuelve de eso. El horno crujió al enfriarse, y alguien pasó por la plaza silbando. «Señor», dijo Imogen, «¿puedo hacerle una pregunta que no sea sobre la ley?» «Puede. ¿Cuánto tiempo llevaría?» «De 12 a 14 semanas en los tribunales de Cuaresma, y mientras tanto, todo Norbury lo sabría». «Todo Norbury», dijo Sir Miles Trumbull. «Ya lo sabe, señora, y lo sabe mal, que es peor». Cuando se fueron, vino el duque. Había estado en la plaza todo el tiempo. Lo había visto desde la ventana, caminando por el mercado de un lado a otro. 22 pilares y 22 pilares, como un hombre en una jaula que él mismo había construido. Entró, se quedó junto a la puerta y no se sentó. «Gorst te lo ha dicho». «Sir Miles me lo dijo». «Entonces escucha esto de mí y que se acabe». Tenía el sombrero en las manos de nuevo. «Es el dinero de mi padre y el papel de mi casa. Gorst es mi sirviente. Trumbull cenó en High Fern el martes pasado, y podría presentar esto ante los magistrados mañana por la mañana sin preguntarte nada. Sé, esa es la pura verdad de lo que puedo hacer. Lo sé, no voy a hacerlo». Imogen levantó la vista. «Es tu dinero», dijo el duque de Culverton. «Se reservó para ti en 1812, y se lo han comido delante de ti durante 11 años, mientras te decían que no tenías nada. Lo han arreglado, todos ellos. Y ahora aquí está Gorst con una caja fuerte, y Trumbull con una orden de arresto, arreglándolo de nuevo, amablemente, por encima de tu cabeza». Se detuvo. «No seré uno más. Lo que se haga con ese papel, señorita Kelbury, lo decidirá usted, y yo lo acataré, aunque me lleve un año aceptarlo». La panadería estaba cálida y olía a levadura y ladrillo caliente. «¿Por qué?», dijo ella. «Porque mi padre se quedó en una ventana y tomó una decisión sobre 400 personas sin bajar entre ellas», dijo el duque. «Lo he odiado por ello durante 11 años y no voy a quedarme en una ventana por encima de ti». Imogen fue a la calle Bell el jueves por la tarde, sola. Beth abrió la puerta y rompió a llorar, lo que fue mortificante para todos, y luego bajó por las escaleras de la cocina. El fuego del salón estaba encendido, y eso asustó a Imogen más que cualquier otra cosa en la casa. Porque era el 4 del mes,
Y su tía nunca había encendido el fuego del salón antes de diciembre en su vida. La señora Thomasine Pargeter estaba sentada en la silla junto a él, con las manos en el regazo y nada en ellas. Sin trabajo, sin papel, nada. El aparador ya no estaba. Había un rectángulo más pálido en la pared donde había estado. Y la alfombra debajo había conservado su color. «Tía, siéntate», dijo su tía. Imogen se sentó por primera vez en 9 años en ese salón. «¿Has visto a Trumbull?» «Esta mañana», dijo Imogen, y puso las manos en su regazo, porque no había nada más que hacer con ellas en la habitación. «Entonces sabes que son los tribunales». La voz de la señora Pargeter era perfectamente nivelada. «No necesitas suavizarlo. Lo he sabido desde el domingo que vino a la puerta. Sabía lo que significaba la palabra recibo antes de que terminara de decirla, que es más de lo que mi hija sabe. Y tengo la intención de que siga sin saberlo tanto como sea posible». «¿Ha adivinado?» «Sí», dijo su tía. «Vi que lo había hecho, el martes». Giró la cabeza entonces y miró el fuego. Imogen vio que había envejecido quizás 5 años en un mes, y que la piel de su cuello se había aflojado sobre el hueso. «Me hiciste una pregunta en el pasillo», dijo la señora Pargeter. «Dijiste que me gustaría contártelo un día, cuando ambas estuviéramos sentadas. Eso fue astuto. He pensado en ello cada noche desde entonces, y no he dormido, y quiero que sepas que fue lo más astuto que nadie me ha hecho jamás». No pretendía que fuera astuto. No. Por eso funcionó. Se alisó la falda sobre la rodilla una vez. «Tu tío Pargeter murió en marzo de 1813, y me dejó 30 libras al año, un reloj y una hija de 10 años», dijo. 30 libras. No sabes lo que es esa cifra, porque nunca has tenido que saberlo. 30 libras es un sirviente, o carbón, y no es ambas cosas, y no queda nada para un médico. ¿Me entiendes? No hay un año en ello, y no hay un próximo año en ello. Solo está la semana. Tía, no estoy pidiendo piedad. Te estoy contando una aritmética». Sus manos se cerraron. Luego, en noviembre de 1814, mi hermana murió, y había una niña de 14 años que recoger de Llantón. Llegó una carta del hombre de negocios de un duque, para decir que 40 libras al año venían con ella. Se detuvo. «He contado cada día durante 19 años», dijo. «Cada día. Y eso es lo que nadie ve. Mi hermana nunca contó un día en su vida. Se casó con un encargado de granero por amor, y fue feliz. Y murió feliz. Yo me senté en esta habitación y conté, y he seguido contando mientras otras mujeres se iban a la cama». «Podrías habérmelo dicho», dijo Imogen. «¿Cuándo?» «Cuando tenía 18 años. Cuando tenía 21. ¿Y qué habrías hecho a los 21? «Me habría ido». «Sí», dijo su tía. «Te habrías ido y te habrías llevado tus 40 libras contigo. Y yo habría tenido 30 al año y una hija de 18 sin un vestido con el que ser vista». Lo dijo sin ninguna vergüenza, que era la parte más terrible. Así que no te lo dije. Y cada trimestre se convertía en una mentira un poco más vieja. Y después de suficientes trimestres, una mentira deja de ser algo que dijiste y se convierte en algo sobre ti. Y entonces, una tiene 54 años. «Y en junio de 1821, dijo Imogen, te sentaste en esa mesa y escribiste mi nombre». Su tía miró al fuego. «Sí, todo, tía. Escribí tu nombre», dijo su tía. «En esta habitación, en esa mesa, el 9 de junio, sobre las 7 de la mañana, antes de que la casa se levantara. Me llevó 4 intentos, y quemé 3. Fue lo más fácil que he hecho nunca, y no he tenido una hora limpia desde entonces». 400 libras, dijo Imogen. «¿Dónde están?» «Bath. Vestidos. Una pelliza forrada de ardilla que costó 18 guineas. Y lo volvería a gastar». Y ahí está todo en una frase. La boca de su tía se torció. 91 libras fueron a un hombre en Londres que tenía el oído de los Ewart. Y eso es algo que no te explicaré. El resto se fue como se va el dinero cuando se gasta, para parecer dinero que uno siempre ha tenido. No queda nada, Imogen. Queda esta casa en alquiler con 4 años por delante, y un reloj que se atrasa 4 minutos a la semana. Me decías todos los domingos que nadie vendría por mí. Lo hacía.
¿Por qué? Y su tía, que no había llorado en el funeral de su marido, se cubrió los ojos con la mano. Porque si alguien venía por ti, dijo, alguien me habría pedido las cuentas. Ahí estaba. 9 años de domingos. 9 años de una mujer doblando un periódico en 4 y diciéndole a una chica junto a un aparador que nadie en el mundo la quería. Y haciéndolo, no por odio, no por crueldad, ni siquiera por rencor. Haciéndolo por contabilidad. Imogen descubrió que tenía que apartar la vista por un momento, hacia el rectángulo pálido en la pared donde había estado el aparador. Eso es lo peor que nadie me ha dicho nunca, dijo. Sí, dijo su tía, lo sé. En la puerta, con la capucha puesta, Imogen se detuvo. ¿Qué quieres que haga?, dijo. La señora Pargeter no se dio la vuelta. Quiero que hagas lo que es correcto, dijo. Y me gustaría mucho que lo que es correcto no sucediera en los tribunales en marzo, donde mi hija tendría que sentarse en una galería y oírlo. No es una súplica. Es lo que quiero. Tú me preguntaste. Noviembre se fue húmedo. Imogen trabajó. Es mucho más fácil pensar a las 4 de la mañana con los brazos en una artesa que a medianoche en una cama. A finales de mes, le había dado tantas vueltas al asunto que las esquinas se habían suavizado. A lo que volvía una y otra vez no eran las 400 libras, sino el granero. Espacio seco para 140 toneladas de grano. 11 años cerrado. Una ciudad de 9,000 habitantes, donde los pobres compraban su pan por medio cuarto en el extremo más caro de la calle Sheep. No podían permitirse una hogaza entera de una vez, que es el impuesto más antiguo sobre los pobres que existe. Lo dijo una vez en la panadería, y la anciana levantó la vista. ¿Y quién lo va a dirigir? No lo sé. No mientas en mi tienda, niña. La asamblea de suscripción de Norbury se celebró el primer jueves de diciembre en el salón largo sobre el mercado de granos, con 100 velas y un mal violinista. La señora Kettlewell se había suscrito durante 11 años y había ido 2 veces. Vendrás, dijo, vendrás, y te pondrás el gris, y tomarás mi brazo en la puerta. Y no subirás esas escaleras con prisa. Me mirarán. Te han estado mirando durante un mes con la puerta cerrada, dijo la anciana. Deja que lo hagan a tu cara y acábalo de una vez. El gris era de su madre. Imogen le había dado la vuelta a la falda, soltado las costuras y puesto una banda de terciopelo negro en el dobladillo. No había nada en él que hubiera hecho que una mujer en Londres mirara 2 veces, y le quedaba bien, y era suyo. No llevaba ningún adorno excepto el sello de su abuela, que estaba en su bolsillo, donde había vivido desde que tenía 14 años. Subieron las escaleras a las 9, y su tía ya estaba en la sala. Por supuesto que lo estaba. Se había suscrito en septiembre, antes de todo, y quedarse en casa ahora habría sido decir las cosas en voz alta. Así que se quedó a un lado con Dorinda a su lado, con el vestido de seda de Bath de la primavera pasada, con la espalda muy recta. Había un círculo de unos 4 pies de suelo vacío a su alrededor, que nadie en Norbury había puesto allí a propósito, y que todos mantenían. Imogen lo vio y lo entendió, y sintió algo que no esperaba sentir, que no era ninguna satisfacción en absoluto. La señora Fladgate le habló de inmediato, amablemente, en la urna del té. La señora Winslow no. La señora Winslow esperó hasta que hubo quizás 30 personas al alcance del oído, y luego dijo, con la voz que usan las mujeres cuando pretenden ser citadas, «Señorita Kelbury, qué bien se la ve. Se oye que salen muchas cosas buenas de dejar a la familia». La sala no se quedó en silencio, porque las salas nunca lo hacen. Solo se enrareció, como se enrarece un bosque cuando algo se mueve en él. «Señora», dijo Imogen, 9 años bajo ese techo, continuó la mujer, alimentada, vestida, mantenida respetable, y ahora hay abogados en el mercado de granos y un coche de duque en la puerta de una tienda. Es mucho problema para una mujer que te acogió cuando nadie más lo haría. Sí, señora, dijo Imogen, lo es. Esa no era la respuesta que había preparado y no había nada detrás de ella. Y en ese hueco, desde el otro lado de la sala, entró Sir Miles Trumbull con su abogado al hombro y un maletín de cuero bajo el brazo. Los magistrados también van a las asambleas, y él, Dios lo ayude, lo había hecho con buena intención. Señorita Kelbury,
Una palabra, si me permite. El señor Gorst tiene los papeles de los que hablamos, y creo que es mejor que los vea. Sir Miles, dijo Imogen. Señora, no en un rincón, dijo. Era consciente de su propia voz y de lo lejos que llegaba, más de lo que nunca la había dejado llegar en su vida. Usted fue lo suficientemente bueno como para decirme la verdad en una tienda, cuando podría haberme dicho una mentira cómoda, dijo. Esta ciudad se ha estado contando una historia sobre mí durante 5 semanas. No me quedaré en un rincón mientras lo arreglan en silencio 3 hombres a los que les caigo bien. ¿Puedo decirlo aquí? Sir Miles Trumbull la miró un momento. Luego hizo algo de lo que Norbury habló durante 20 años. Dio un paso atrás, se giró y dijo a la sala en general con su voz de juez. Damas y caballeros, la señorita Kelbury será escuchada. El violinista se detuvo en medio de un compás. Imogen se quedó en medio del salón largo sobre el mercado de granos, con el vestido gris vuelto de su madre, con 100 velas encendidas, y descubrió que sus manos estaban perfectamente firmes. La mayoría de ustedes conocieron a mi padre, dijo. Reuben Kelbury cuidaba el granero de High Fern. El 24 de marzo de 1812, el difunto duque de Calverton ordenó que se abriera ese granero y que la harina se vendiera a mitad de precio bajo el mercado. Y mi padre se quedó en el extremo norte y la sirvió. Algunos de ustedes estaban en esa cola. Los caballetes se volcaron a las 8:15 y mi padre quedó debajo y vivió 3 días. Nadie se movió. Después de su muerte, el difunto duque estableció una anualidad de 40 libras al año para mi madre y para mí. Lo pagó de su propio bolsillo durante 11 años y no se lo dijo a nadie, incluido su hijo. Reservó 400 libras más para que se me entregaran en mi propia mano a los 21. Escribió en el acuerdo que se me debían enseñar las letras y no ser obligada a ningún servicio. Dejó que eso quedara en el aire. Nunca oí hablar de un solo penique de ello hasta el 10 de octubre de este año. En algún lugar al fondo, una mujer dijo con bastante claridad. «Oh, el dinero ha desaparecido», dijo Imogen. «Todo. Y los recibos no fueron firmados por mí. Se lo he dicho a Sir Miles Trumbull bajo juramento, y lo digo aquí y no me retractaré». Giró la cabeza, y su tía estaba de pie a un lado de la sala con las manos en la cintura. «Ese papel es un asunto de horca», dijo Imogen. «Sir Miles me lo dijo en la panadería el 4 de noviembre, y he pensado en muy poco más desde entonces. Se me pregunta si iré a los tribunales en marzo». Toda la sala miraba ahora a la mujer junto a la pared, y ella miraba el suelo a 8 pies de distancia, y Dorinda se había agarrado a la manga de su madre con ambas manos. «No», dijo Imogen. La palabra resonó sobre 100 velas. «No lo haré», dijo. «No porque haya perdonado a nadie. No lo he hecho. Pasarán años, supongo, y puede que nunca». Miró alrededor de la sala y les dejó ver su rostro. «No lo haré, porque ese dinero fue el precio de mi padre, y no voy a gastar el precio de mi padre en comprar una soga. Ya ha habido suficientes personas de esta ciudad sacadas de debajo de ese mercado». La señora Kettlewell, junto a la urna del té, se cubrió la boca con la mano. «Pero tampoco voy a permitir que se mienta sobre mí», dijo Imogen. «Así que escuchen el resto. La señora Pargeter firmará un papel ante el señor Gorst mañana, estableciendo qué se tomó y cuándo. Se guardará en su caja fuerte. No se publicará ni se mostrará a nadie, a menos que se diga una palabra en esta ciudad contra mi carácter. Y entonces, el pregonero lo leerá en la cruz del mercado. No es una amenaza, es un recibo. Ella sabrá lo que es un recibo». La cabeza de su tía se levantó por fin. «Y pagará», dijo Imogen. 5 libras al año de 30, mientras las tenga. No a mí. No aceptaré un chelín de ello. Irá a la cuenta de harina de la parroquia en el granero de High Fern, a nombre de mi padre, cada trimestre. Y ella misma lo llevará allí». Hubo un largo y extraño silencio en el salón largo sobre el mercado de granos. Luego su tía caminó hacia los 4 pies de suelo vacío que la ciudad había creado a su alrededor y se detuvo frente a su sobrina. No habló, y nunca después dijo una sola palabra sobre esa noche a nadie, ni a su hija, ni a su abogado, ni en su lecho de muerte 20 años después. Hizo una reverencia. Fue una reverencia adecuada,
del tipo que una mujer de 54 años hace a alguien superior a ella, hecha lentamente delante de todos. Fue la cosa más espantosa que Imogen tuvo que soportar sin moverse. Luego tomó la mano de Dorinda y bajó las escaleras. El señor Ewart, que tenía 26 años y que se había puesto cada vez más rojo durante todo ese discurso, cruzó la sala en unas 4 zancadas y bajó tras ellas. El duque de Culverton había entrado en algún momento durante el discurso y estaba de pie junto a la puerta, y no se había movido y no se movió ahora. El violinista, que tenía que ganarse la vida, empezó de nuevo. La acompañó a bajar las escaleras de la asamblea a las 11 menos cuarto. Había estado esperando toda la noche a que hablara, y en el cuarto escalón comprendió que no iba a hacerlo, y en el octavo comprendió por qué. Y le dolió la garganta. ¿No dijo nada?, dijo ella al final. No. ¿Por qué? El duque de Culverton miró la plaza mojada y la silueta negra del mercado. Porque cualquier cosa que dijera en esa sala, habrías tenido que responderla delante de 100 velas y de la señora Winslow, dijo. Has tenido 9 años en los que han dispuesto de ti, y no voy a disponer de ti en una escalera. Imogen se sujetó la capa en la garganta. Entonces diga lo que habría dicho. Diré algo diferente. Se giró. La puerta de High Fern no está cerrada con llave. Nunca ha estado cerrada para ti. Pero no enviaré un coche, y no escribiré, y no volveré al mercado de granos hasta que vengas a mí. Si nunca vienes, nunca vienes. ¿Y el granero? El granero abre en enero, dijo el duque. Abre si te casas con un cervecero en Bristol. Abre si no vuelves a hablarme en lo que me quede de vida. Era una deuda desde antes de que viera tu rostro. Su boca hizo el casi. Me gustaría que eso quedara perfectamente claro, porque pretendo tenerlo claro el resto de mi vida. La ayudó a subir al coche de alquiler, cerró la puerta y se apartó. Cumplió su palabra y no escribió. El granero de High Fern se abrió el 17 de enero de 1824, con Sir Miles Trumbull y el rector allí, y 11 años de polvo barridos por 8 hombres en 3 días. La harina se vendió a un chelín por debajo del precio de la calle Sheep, y el letrero sobre la puerta tenía un nombre que no era el del duque. El comercio en el mercado de granos mejoró con ello. Para febrero, la panadería producía el doble de lo que había producido en octubre, y la señora Kettlewell contrató a 3 mujeres para la artesa y a un chico para la carretilla. La señora Pargeter llevó 5 libras a pie en la Anunciación, las entregó, dio su nombre para que lo escribieran, y volvió caminando las 8 millas. Lo hizo de nuevo en San Juan, y lo hizo durante 19 años. El último domingo de marzo llegó brillante y frío. Imogen sacó 13 hogazas a las 6, puso 12 en la tabla y se quedó un rato con la 13ª en sus 2 manos. Luego la envolvió en un paño, se quitó el delantal y le dijo a la señora Kettlewell que volvería al anochecer. «Coge el carro», dijo la anciana sin darse la vuelta. «Caminaré. Claro que lo harás». Hay 8 millas desde el mercado de granos hasta High Fern. Lo hizo en 2 horas y 40 minutos, y no estaba cansada en absoluto. Subió por el camino entre las ovejas. Se quedó en la puerta quizás un minuto, el tiempo suficiente para que un rostro apareciera en una ventana y desapareciera de nuevo. Luego levantó el hierro y llamó 2 veces, sin prisa, como alguien que tiene todo el día. Él mismo abrió. Un lacayo venía corriendo por el vestíbulo detrás de él, y el duque de Culverton llegó primero, en mangas de camisa, con tinta en el segundo dedo. «Señorita Kelbury, su excelencia». Ninguno de los dos dijo nada por un momento, y en algún lugar de la casa, un reloj que daba la hora perfecta dio la media. Imogen desenvolvió el paño y le tendió la hogaza. Todavía estaba ligeramente tibia en el centro, como lo está una hogaza después de 8 millas y 3 horas. Allí, en la corteza, estaba la marca superficial de una mano abierta sosteniendo 3 espigas de trigo con 2 letras debajo. «Es la 13ª», dijo. Él la miró y no la cogió. «Me habló de la 13ª», dijo él. «En noviembre, en la esquina de su mesa. Lo hice». El viento de marzo rodeó la casa. Le arrebató el paño de la mano y se lo devolvió. «Lo ha llevado consigo desde entonces. No horneas porque alguien vaya a venir.
Horneas para que haya algo listo cuando llegue. Descubrió que ahora le temblaban las manos, cosa que no habían hecho delante de 100 velas, y las dejó temblar. No he venido por el granero, no. No he venido porque se me deba algo, ni porque tenga miedo, ni porque una mujer de 23 años con 9 chelines a la semana deba ser sensata. Lo he calculado todo, su excelencia, al estilo de mi tía, y luego he echado el papel al fuego. Levantó la barbilla. He venido porque quiero. Eso es todo. El resto es harina. El duque de Culverton le quitó la hogaza de las manos y la dejó con mucho cuidado en la mesa del vestíbulo, sobre una losa de mármol donde debería haber ido un sombrero. «Víctor», dijo ella. Era la primera vez que lo saboreaba en su boca durante 5 meses, sin dejarlo salir ni una vez. Él cerró los ojos por un segundo. «Pregúntemelo ahora», dijo Imogen Kelberry, y él se lo preguntó en su propia puerta, en mangas de camisa, con el viento de marzo entrando entre ambos. Y ella dijo que sí antes de que él terminara, algo por lo que le tomaron el pelo durante 40 años. El Norbury Journal del 4 de mayo de 1824 llegó a la panadería del mercado de granos, doblado 2 veces, oliendo a tinta y a la humedad de la imprenta. La señora Hester Kettlewell lo leyó en voz alta con las mangas remangadas y las gafas bajadas. Primero los precios del maíz, porque una mujer debe saber lo que cuesta su pan. Luego las ventas, luego las muertes, y al final, porque lo había estado guardando desde el martes, la columna titulada Matrimonios en el Condado. Su Excelencia, el Duque de Calverton, de Highfern en este condado, con Imogen, única hija del difunto señor Reuben Kelberry, del mismo lugar. «Léelo otra vez», dijeron las 3 mujeres en la artesa. Lo leyó 4 veces, y luego tuvo que ir a pararse en el patio. Se casaron en Yarnton, en silencio, un martes, con la señora Kettlewell y Dorinda Ewart, y 11 miembros de la familia del duque en la iglesia. Y después, en Highfern, cada domingo de su vida, la duquesa de Calverton sacó 13 hogazas. 12 entraron. La 13ª fue sellada con una mano abierta sosteniendo 3 espigas de trigo, y puesta en el alféizar de la puerta para quienquiera que viniera. Su tía había tenido razón en una cosa. Una mujer que se sienta en una ventana a esperar no está viviendo. Pero hay una diferencia entre esperar en una ventana y mantener el pan listo. A Imogen Kelberry le llevó 23 años aprenderlo, y es lo único que enseñó a sus hijas, que les enseñó 2 veces. Alguien viene. Puede que llegue 11 años tarde. Puede que llame tan bajo que casi no lo oigas por encima del doblar de un periódico. No puedes hacer que venga, y no debes quedarte quieta esperándolo. Y nunca debes dejar que nadie te diga que no vale la pena abrir la puerta. Horneas la 13ª hogaza, la pones en el alféizar, y continúas con tu trabajo, con harina en los pliegues de tus nudillos. Hasta la mañana en que el hierro golpea 2 veces, sin prisa, y toda tu vida está de pie en el umbral. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Si te gustaría apoyar al canal y mantener estas historias gratuitas para todos, mi nueva trilogía, La promesa del duque, ya está disponible. Más de 600 páginas y más de 24 horas de narración con esta misma voz que no encontrarás en ningún otro lugar. Te está esperando en timelesslovebooks.com. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte las nuevas historias. Como siempre, gracias por estar aquí.